Good morning, everybody. Buenos días todos. It is so nice to see you again. Qué bien ver ustedes. I will be sorry when I have to go home and I won't see you anymore for a little while. Voy a sentir muy mal cuando vuelva a mi casa y no los voy a ver un buen tiempo. I've had such a good time talking with you and hearing from you your testimonies. Y fue un buen tiempo escuchar de ustedes sus testimonios. Thanks for inviting me to come. Y muchas gracias por su invitación. We're gonna look in the Old Testament here for this next hour, and we're gonna be in the book of Ezra. Y vamos a ver algo en Testamento Antiguo, en Esdras. Do you guys know where that one is? ¿Y sabes cuál es el libro? It's after Genesis somewhere. Dice, es después de Génesis. Yeah, somewhere after Genesis. Después de Génesis. Esdras 9. Esdras 9. Yeah, we're going to be in chapter 9. Don't read it yet, though. Ezra chapter 9. Ezra. Oh, Ezra. Ezra. Yeah. Oh, Ezra. Esdras. This is kind of a complicated and difficult passage. I want to give you a little background on where we are. We are later in Israel's history. Es algo un poquito complicado la historia que vamos a ver acerca de historia de Israel. Ezra is at the beginning of chapter 9. He has just arrived in Jerusalem. En principio del capítulo 9, Esdras apenas estaba llegando en Israel, en Jerusalén. But the Jerusalem in Ezra's day is not like the Jerusalem of King David or of King Solomon. It's very Pero different. en su tiempo, Jerusalén no era como tiempo de David o tiempo de rey Salomón. The Jerusalem in Ezra's day is occupied by Jewish exiles. Y aquel tiempo Jerusalén estaba ocupado de los exilios de los judeos. They've returned to Jerusalem in order to rebuild the temple. Y se acaba de volver Israel para poder construir el templo. What happened was that about 150 years before this, Y lo que pasó es que 150 años antes de que pasara esto, Israel was conquered by the nation of Babylon. Israel fue conquistado de los babilonios. And when that happened, they destroyed the temple that Solomon had Y built. cuando eso sucedió, ellos destruyeron el templo de Salomón. And at that point, Israel spent 70 years in exile. They were not allowed to go back to Jerusalem. Y en esos tiempos Israel tuvo 70 años en exilio y no fueron permitidos a volver a Jerusalén. During those 70 years, Babylon was conquered by Persia. Y durante 70 años Babilón fue conquistado por los de Persia. So Israel was still under bondage, but now they were under a different one, under Persia. Y todavía Israel estaba bajo una esclavitud, no de Babilonia, pero de los persos. Now Persia, though, is a little different from Babylon. They sort of let their subjects be a little more free than Babylon did, maybe. Los persos fue un poquito ligero con los israelitas porque pues le dieron un poquito de libertad. And in particular, there are stories of Jewish people being very successful and having an impact in Persian society. Y entonces pues hubo unas historias de éxito de los judeos durante el reinato de los persos. One of the most notable ones is Esther, who was eventually married to the king of Persia and sort of convinced the king of Persia to allow a bit of a Jewish revolution to happen. Y uno de esos es la reina Esther, porque fue casada con una rey de Perso y ella, a través de ella, pues Israel tuvo algo de libertad. So King Cyrus was the king of Persia who conquered Babylon. El rey Ciro era uno de los reyes de Persio que conquistaron Babilonia.
And Cyrus allowed Jews to return to Jerusalem about 80 years before Ezra got there. Y Silo permitió que los judeos volvieran a Jerusalén como 8 años antes de Esdras estuviera ahí. So this first group of exiles came to Jerusalem and they began to rebuild the temple under Zerubbabel. Y primero grupo de los judeos que llegaron a Jerusalén empezaron a construir el templo. And if you were to read the first few chapters of Ezra, it would talk about this first group of exiles to return home. Y si lee primeros capítulos de Esdras, ellos habla de primero grupo que llegaron a Jerusalén. They had many challenges and they had some really great success. Y ellos tuvieron luchas, pero también muchos éxitos. And at this point, when Ezra arrives, the new temple has been built and dedicated and is being used. Y desde ese momento, cuando Esdras llegó, el templo estaba construido y también hubo gente pues ahí adentro. There's still more work to be done, however, Pero todavía faltaba mucho que hacer. and they need money for it and a variety of other things. Y ellos necesitaban dinero y muchas otras cosas. And through a long, complicated story that we won't tell today, Y pues también hubo una historia muy complicada que no vamos a decir hoy. Ezra has received a very, very strong permission from the king of Persia. Y Esdras había recibido un permiso muy fuerte de rey de Persia. He was allowed to collect a whole bunch of money from people that wanted to give and even from Persian treasury. Y le permitieron a que reciba mucho dinero de la gente que quería dar, también desde el tesorero de los persos. And he was allowed to lead a new group of Jews to go over to Jerusalem. Y también le permitieron a que guiara a un grupo grande de los judeos a Jerusalén. And they've now delivered all this money and new supplies and they've brought new people to Jerusalem. Y entonces llevó todos esos grupos y también grandes cantidades de dinero a Jerusalén. So when we start here in verse 1 of chapter 9, Ezra has just arrived and it's been about a few months since he arrived in Jerusalem. Y en versículo 1 de capítulo 9, acá estamos viendo de que apenas Ezra estaba llegando a Jerusalén. The instructions and permissions from the king of Persia essentially make Ezra leader over Jerusalem at this point. Por los permisos que él tenía desde rey, lo hizo como una líder en Jerusalén. And if we were to read about Ezra in chapter 7, we would find that he is a good leader. Y en capítulo 7 podemos ver que Ezra era un líder muy bueno. He's described as being very skilled in the law of Moses. Y lo describe como una persona que tenía mucho conocimiento en la ley de Moisés. It says he has set his heart to study the Lord's law. Y dice que él había dispuesto su corazón para estudiar la ley de Jehová. And he's also practicing it and teaching it to others in Israel. Y no solamente eso, sino que también para ponerlo en obra y también para enseñar. And it also says that Ezra had the hand of the Lord upon him. Y dice que también mano de Jehová estaba sobre él. Essentially, he's trying to bring back to the Jewish people an understanding of how God wants them to be. Y él lo que quería es traer otra vez, volver al pueblo de judeos la manera que Dios quería a que ellos hagan las cosas. And he reminds them of what they've already received from God. He's a very good teacher. Y pues lo estaba enseñando, acordándoles las cosas que ellos se había I think I've caught you all up now. I think we can go on. I think we're ready to start chapter 9 now. Dice, ahorita ya sé que ya tengo sus atención para leer capítulo 9. That was a lot of history. Sorry to throw that at you so early in the Es morning. algo de historia que él quería nada más contar antes de seguir adelante. All right, so let's see what happens when Ezra gets to Jerusalem and what he encounters. Let's read the first 4 verses. Vamos a leer primeros versículos de capítulo 9. Yeah, chapter 9, verses 1 Esdras through 4. 9, 1 a 4.
Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos y amonitas, moabitas, egipcios y amoreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Y cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todas las que temían las palabras de Dios de Israel. Y a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora de sacrificio de la tarde. All right. Ouch. Dice, ouch. I believe in not having much hair on top, but I wouldn't pull it out. Y él cree no tener mucho cabello porque no los quiere arrancar. So Ezra arrives in Jerusalem, and he's soon presented with this disturbing news. Y llega Ezra en Israel y de repente estaba muy angustiado por las noticias. The first group of exiles, the ones that came 80 years ago, Dice, primer grupo que llegó 8 años antes a Israel, some of them, not all of them, but some of them have been marrying people from the surrounding countries. y algunos de ellos se habían casado con la gente de otras naciones. That's pretty much all of the surrounding countries that are involved. Y hay varias naciones que estaban involucradas en esas. And most disturbing, it's the priests and leaders and Levites who are foremost in this problem. Y algo muy preocupante es los sacerdotes, los líderes y los levitas que habían cometido eso. These were the leaders of Israel, and they should have known better. Y son líderes de Israel. Ellos deberían hacer algo mucho mejor. So Ezra has an extremely strong reaction to this. Y entonces Esdras fue muy extremadamente afectado de todo eso. Right? He's tearing his clothes, he's pulling out hair, he's pulling out his beard. Y estaba muy angustiado, pues quitando sus pelos, arrancando sus vestidos y todo. And then he's so appalled, he just sits down and Y- just stays there. Y de repente se sienta muy pues fastidiado y se sienta. And he stays there for several hours, actually, like almost a full day. Y dice que se sentó casi todo el día. And then there's some other people that are around that know Ezra and know God's word, and they're with him there, and they're concerned as well. Very concerned. Y hay otras personas que también temía a Dios y mirando a él su reacción también se sentó con él. So why the strong reaction? What's so important about this? Y dice, ¿por qué se angustiaron tanto? ¿Por qué? ¿Cuál necesidad hubo para que se angustiara así? Well, I'm afraid I need to give you some more history. Sorry. Y pues necesito contarle alguna de historia. This one's not as long. Y eso no va a ser muy largo. Back when Israel first entered the promised land with Moses and Joshua, Y primero Israel entraron en tierra prometida con Moisés y Josué. they were instructed not to marry people from the surrounding nations. Y fueron instruidos que no se casara con la gente de otras naciones. And this instruction from God was intended to help Israel keep their covenant with him. Y todo eso, a su intención era para que ellos puedan guardar su pacto con Dios. Israel didn't listen. Y Israel no escucharon. They began to have their sons and daughters marry from other countries. Y ellos pues permitieron que sus hijos que casara con la gente de otras naciones. And then the gods and the idols that those families worshipped started to come into Jewish homes. Y entonces dioses y los ídolos que adoraban a otras naciones y empezaron a entrar en Israel. So as a result of these marriages, Israel began to turn to idols.
Y como resultado, Israel empezaron a adorar otros ídolos. And this is a recurring theme for Israel. They do this all the time. Y entonces es algo que sucedía, que pasaba cada rato. And in fact, this is the reason given for, sorry, that's a bad sentence. In fact, this is why God allows Babylon to conquer them. Y entonces, esa es una de las razones que hizo a que Dios permitía a que los llevaron como en cautiverio. So in short, Israel is doing the very same thing that got them exiled in the first place. Y entonces ellos estaban cometiendo algo que fuera razón por la cual fueron en cautiverio. So Ezra, who's passionate about following the law, Y entonces Esdras, una persona que estaba apasionado siguiendo a Dios and passionate about teaching others to do the same, y luego apasionado para enseñar a otro lo mismo. he can't bear to see this and he's overwhelmed. Y entonces no se aguantaba ver todo lo que ellos estaban cometiendo. When we're talking about this marriage between different countries, Y estamos hablando acerca de casamiento con otras naciones. sometimes there's some confusion about the instruction God is giving here. Y a veces es como que hay alguna confusión de instrucción que Dios había dado. As I was doing some study for this passage, I ran across some kind of disturbing ways to look at this. Y cuando estaba estudiando, pues tuve algo preocupante de acerca de todo eso. And I don't know if you will encounter this while you're studying, but I want to mention it just in case. Y no sé cuando tú leas todo eso si va a encontrar algo un poquito preocupante leyendo eso. Some of the folks that were writing about this, that were commenting on this passage, Y algunas personas que se han hecho comentario acerca de esos versículos, they talk about the reference in verse 2 to the holy race. y ellos pues habla acerca de versículo 2 como para una raza santa. And they suggest, and this is not correct, they suggest that it is about genetic or racial superiority. Y a veces ellos sugieren que es acerca de una genética superior, pero eso no es correcto. They're saying that Israel didn't marry other countries because they wanted to make sure they kept their bloodlines pure. Y dice que Israel no se prohibieron casar con otras naciones porque ellos querían dejar su sangre, su linaje de sangre pura. Let me make sure we say this. That is not what holy race means. Pero eso no es lo que significa una raza pura. Let me say that again. That is not what holy race means. Y eso no es lo que significa una raza pura. Do I need to say it again or do you get me? ¿Ya lo entiendes? See? That is not what holy race means. It really isn't. Y eso no es lo que significa una raza pura. Holy race refers to the fact that Israel had been set apart for God. Una raza pura se refiere que Israel fueron apartado como un pueblo de Dios. It's not about their genealogy, it's about their relationship to God. No fue por su genética, era por su relación con Dios. And one of our pastors at my church says this well, so I'm just going to quote him. Y una de su pastor dijo algo. The nature of this is they had been given a gift that they were supposed to give away. Y él dice que ellos fueron dado un regalo o un don que ellos tenían que dar. God had set them apart that they might influence the world on his behalf. Y Dios los apartó para que ellos puedan influenciar todo el mundo. So when we see the words holy race, we're supposed to think about that sort of thing, about God's light going out to the world. Y cuando se habla de una raza pura, estamos hablando de una raza que debe influenciar el mundo. Another confusion, it might seem like this passage is talking to us about marriage. Y eso pues vamos a ver algo acerca del matrimonio. It might seem that God's saying, don't marry people that are different from you or something like that. Y a veces podemos pensar de que Dios está diciendo que no te cases con otro tribu o otras razas. While this passage deals with marriage, it's not giving us instructions about how to live in our marriages. It's not doing Y that. en esos versículos no estamos recibiendo una instrucción de cómo debemos vivir en nuestros matrimonios.
if you want to find instruction about marriage, the Bible has much better passages to consider. Si quiere buscar instrucción acerca de matrimonio, puede buscar, la Biblia tiene muchos versículos donde nos puede instruir acerca de matrimonio. Let me recommend that you go to Corinthians and study love. Dice, si quiere una instrucción de matrimonio, mejor te vaya a Corintio y estudia acerca del amor. Let me recommend that you study Ephesians to learn how to serve your wife as God serves Y you. yo recomiendo que lea Efesios para que tú aprenda cómo servir a tu esposa como Dios quiere que lo haga. Let me recommend that you read about what it means for two to become one. Yo recomiendo que tú lea y entiende qué significa cuando dos son uno. I think you will find those much more beneficial. Y eso sí va a ser de mucho beneficio. So marriage is being discussed here, but it's not how to be married. Acá Dios estaba hablando acerca de matrimonio, pero no cómo se deben vivir. Israel was using marriage here as a sort of political advantage. Y acá Israel estaba usando matrimonio para un aprovecho político. They didn't want to fight the countries that were surrounding them. Ellos no querían pelear o entrar en guerra con los países que les rodeaban. So they made a treaty and said, here, you marry my daughter and we will work together. Y entonces hicieron un convenio diciendo, pues ahora, cásanse con nuestras hijas y nosotros con de ustedes. So they were compromising the law of the Lord in order to have comfort. Y entonces ellos estaban dejando la ley de Dios para estar cómodos. So that's the sin that's being committed here. It's not anything else other than that. It's about their covenant with God. Acá es lo que ellos cometieron. Era algo que tenía que ver con su pacto con Dios. They were allowing room for idolatry to enter their lives. Y ellos estaban permitiendo que la idolatría entre en sus vidas. Well, since they have broken God's covenant yet again, Y ahora como ellos habían quebrantado a pacto con Dios otra vez, Ezra rightly fears that the exiles' return to home will end far too soon. y entonces Ezra estaba preocupado de que por lo que ellos habían hecho, que su libertad iba a acabar pronto. So we see Ezra's response to this in the rest of this chapter in verses 5 through 15. Y en versículo 5 hasta 15 podemos ver cómo respondió Esdras. He offers a prayer of confession. Y él pues ofreció una oración de confesión. Let's read the entire prayer, but as you do, it's kind of a long one, but as you do, would you look for something in there that seems interesting to you about how he prays? Something that maybe you could think about when you are going to be praying to God. Y vamos a leer versículos 5 a 15 y vamos a ver si hay cosas que tú identificas, a cosas que realmente que te toca tu corazón acerca de cómo oró Esdras. This is a very beautiful prayer of confession. Es una oración muy hermosa, una oración de confesión. It's very thoughtful and it's very complete, and I think we can learn from how Ezra approaches God. Es algo completo y podemos aprender cómo Esdras oró o confesó ante Dios. So let's read 5 through 15. Vamos a leer 5 a 15. Y a la hora de sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso, avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, y porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestro Padre hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes y de las tierras, y a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios,
para hacer que nos quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario, y a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tu siervo y los profetas, diciendo: la tierra al cual entráis para poseerla, tierra inmundo, es causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que le ha llenado de un a otro extremo y con su inmundicia. Y ahora pues, no daréis vuestras hijas, los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vosotros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuerte y comáis el bien de la tierra, y la dejáis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos ha castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Hemos de volver, infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos como cometen estas abominaciones. No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape. Oh Jehová Dios Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. I know confession's part of our life, and I'm not really trying to make you feel guilty today. That's not my goal here. Confesión es parte de nuestra vida y no queremos que usted esté culpable. I just think Ezra's really good at confessing. Y yo pienso que Esdras es muy bueno en confesar. I like the things he considers when he's talking to God. Y me gustan las cosas que él considera cuando estás hablando con Dios. I like the things he thinks about when he's talking about his sin. Me gustan las cosas que él está pensando cuando están hablando de su pecado. I wish I could learn to think about some of these things the way he does. Y quisiera pensar a esas cosas o hacer lo que él hace cuando confiesa esas cosas. So some of the things I learned from Ezra here, I'm just going to kind of talk through a couple, and then if you think of some and you'd like to share, I'd also like to hear from you about what you notice in Ezra's prayer that is important for us to remember when we're talking to God. Y quiero compartir algunas de esas cosas que él menciona en su confesión. Y también quiero escuchar de alguno de ustedes algunas cosas que se ve en su confesión. We've talked in earlier sessions about how we tend to want to fix sin on our own. Y muchas a la vez en otras sesiones hablamos de cómo a veces queremos como que confesar o pues a tratar con pecado en nuestras formas. It's really refreshing to see that Ezra doesn't do that. Y es algo pues que veamos que Esdras no hacía eso. He doesn't try and fix this problem right away. Instead, his first thing he does is he just prays. Y él no quería tratar con su pecado en su manera, primero él quería orar. The first place he turns is to God. I can learn from that. Y primer lugar que él mira es a Dios. I like how Ezra includes himself in the sin of his people, even though he didn't do anything wrong.
Me gusta como él se cuenta en pecado del pueblo, que como se tome en cuenta como si fuera su propio pecado. He's always saying things like we and us and our. He's not saying yours all the time. He's not blaming anybody. Y él mencionaba como que parte del problema diciendo nosotros, nosotros, y no mencionaba como que ellos, como aquel. I like how he identifies with the sinful nature of the people he serves. Y cómo se identificaba con pecado de la gente que él estaba lidiando. It shows how much he cares. Y entonces se ve cómo él se preocupaba. I really like how Ezra does not hold back from the truth about Israel's sin. Y otra cosa, él no estaba cubriendo pecado del pueblo de Israel. He doesn't try and cover it up at all. No lo estaba cubriendo. I like how he's considered where the sin came from. Y cómo él consideraba de la fuente o de dónde venía el pecado. In verse 7, he recognizes this pattern of behavior that Israel has been having trouble with. Y en versículo 7, él tomaba en cuenta de esa manera, esa forma o ese pecado de dónde venía. Have you ever done this in your life? Have you ever looked back on where your sin and your patterns of sin might have come from? Y a veces en tu vida, a veces tú has pensado origen de tu pecado, de dónde viene esa manera o ese pecado. It can be very enlightening in how it can be very enlightening in trying to see what might have caused you to think the wrong way. Es muy importante cuando nosotros tomamos en cuenta o pensamos por qué pensamos como pensamos o por qué hacemos lo que hacemos. Sometimes we learned sin from our parents or from people that we love. A veces aprendemos algunos pecados de nuestros padres o tal vez de nuestros amigos. Not because they told us, but maybe just because they acted a certain way and so we acted a certain way. No porque ellos nos pidieron, solo que miramos la forma que actuaba y decidimos actuar como ellos. Thinking about that can help us recognize when we're starting to sin in the future, and it can help us avoid it. Y a veces cuando tú piensas así, te puedo ayudar para saber de dónde es el origen de tu pecado. I love how when even Ezra is in confession, he's still describing God's grace and provision. Aún así, aún cuando Ezra confesaba, también describía misericordia y la gracia de Dios. In verses 8 and 9, he's talking about how wonderful God has been to Israel. Y versículo 8 y 9, y él hablaba, qué tan bueno Dios ha sido con Israel. And this is really important for us to remember because when we feel guilty, we need to know that God is gracious. Es muy importante para nosotros porque cuando somos culpables debemos acordar qué tan bueno es Dios. We can trust in his forgiveness because he has been gracious to us already. Y podemos confiar en su perdón porque Él ha sido bueno con nosotros. I love that Ezra states the law, the part of God's law that has been broken. Y él también mencionaba lugares o parte del pacto de Dios que estaba quebrantado. He's really specific about what they've done wrong. Y él estaba muy específico de las cosas que ellos se había cometido. And that shows that he's really considered and thought about what God wants them to do. Y eso significa que él había considerado y había pensado de lo que Dios quería a que ellos hagan. He's not just saying, "Hey, I sinned, Lord, forgive me." No estaba diciendo, pues ya me pequé, Señor, perdóname. Right? He's actually thinking it through. Y él estaba pensando, meditando acerca de los pecados. I like how he takes responsibility for sin without trying to make it seem better than it is. Y me gusta la forma en que él consideraba el pecado sin tratar de hacer que mire en otras formas. He doesn't make excuses. Y no estaba haciendo excusas. Yeah. Right there at the beginning of verse 13, he just says, it's completely our responsibility. En versículo 13 él decía, es nuestra responsabilidad. And
And I love how honest and open he is when he just throws himself upon the grace of God in 15. Y me gusta cómo él era honesto y sincero y cómo se abandonaba a la gracia de Dios en versículo 15. We stand before you in our guilt, even though we don't deserve to be in your presence. Diciendo que pues aquí estamos en nuestra culpa, aunque no merecemos estar en tu presencia. What do you notice? Is there something in this prayer that you think we should remember to do when we're talking to God? ¿Qué piensas? ¿Hay algo en esa confesión que tú piensas que debemos acordar cuando estamos confesando nuestros pecados ante Dios? ¿Alguien que Yeah, puedo? tell us if you think there is. Si alguien tiene algo que se puede ver que debemos hacer cuando confesamos nuestro pecado. Confess and to be honest of what we have done before God and not to cover it up. I love that. I love that. Not to be ashamed and to fear, just to confess because God knows it, knows about it. Absolutely, yeah. Ezra's not, he's not doing this out of fear. He's doing this out of love for God and wanting to have a better relationship. That's so good. Yeah, very good. And sometimes we are hypocrites and we like to cover it up on our face. I said, yo también lo hago a veces. We need to recognize like we have all participated in those sins, even in our society. Yeah, what one person's sin, if somebody's sinning over here, I'm completely capable of doing the exact same thing. Yeah. Si alguien está pecando acá, debemos sentir que también podemos cometer el mismo error. Our sin is universal, and we can help each other by taking ownership. Y que a veces el pecado nos toca a todos y debemos ayudar uno a otro. But I think he was probably saying something slightly different, wasn't he? Yeah, yeah. he Yeah. said we should just like Express that to him, because I don't want to make him think he was misunderstood. Dice que es muy importante que cuando miramos un pecado a algún lado que debemos tomar como si fuera nosotros también, como partícipe de lo mismo, como para pedir a misericordia a Dios. Yeah, because whatever sin somebody does, it affects us all. Yes, yes. It's a sin. Very true. Yes, yeah, thank you. We need to accept and also intercede for the people who have sinned. Ezra is doing that, right? He's interceding for others. Ah, fantastic. Así es lo que está haciendo Ezra, intercediendo por el pueblo. Beautiful. It's like he liked it when Ezra included himself in the sins of his people. Thank you for those comments. I just learned a lot. Thank you. Muchas gracias por los comentarios, he aprendido mucho. I did. I did. It's great. It's very helpful. I wasn't sure if I was going to cover this at all today, but we have a little time, so I'll go ahead and do it. Ya no sé si él quería tocar algunos temas, pero tenemos un poquito de tiempo y vamos a hacerlo. I don't want to read the entire rest of the book, but it's probably important to mention what happens after this. Y no queremos leer todo, pero es importante comentar lo que sucedió después. So Israel, in a rare moment of unity, agrees with Ezra wholeheartedly. Y en un tiempo de unidad, Israel pues se hizo acuerdo con Ezra.
They admit their sin and they say, yes, we need to repent and we need to turn back to God. They do it immediately. Y entonces admitieron sus pecados y dijeron, pues entonces debemos arrepentir y debemos volver a Dios. And that's a very good thing. Y eso es algo muy, muy bueno. If you were to read the rest of the book of Ezra, though, you would find it gets kind of complicated. Si lee todo lo que sucedió, aunque a veces parece algo muy complicado. And I just want to talk to you about it so that if you're reading later, you're not too confused or disturbed. Y queremos tocar un poquito de eso para que si después lo lea, que no te siente un poquito confundido. What Israel realizes is that they have all of these families now that are not part of God's covenant, that they shouldn't have been intermarrying with. Y entonces Israel se dieron cuenta que ahorita pues tenía otras personas, familias que no era parte del pacto de Dios. And so they're presented with a choice. They're presented with two really difficult options, and both of them are negative. Y entonces tenía que tomar una decisión y los dos decisiones eran muy duro. They can have the wives and children of the other countries in their midst, and that could lead to idolatry. Y ellos podían quedar con otras mujeres de otras naciones, sus hijos, y eso los podría guiar a la idolatría. Or they could send the wives and children away. O ellos tenían que pues dejar las mujeres, los hijos extraños y que quede con Dios. This is very painful. Y luego pues es algo muy doloroso. On one hand, we have people suffering as a result of their sin. Y en otro lado tenemos gente sufriendo a causa de sus pecados. And on the other hand, they have the future of the nation of Israel is at stake. Y el otro lado hay un futuro de nación de Israel está en un gran riesgo. So they choose to send the women and children away. Y entonces ellos decidieron pues dejar las mujeres, los niños. Let me be clear, this passage is not about marriage. Quiero ser claro, ese pasaje no es acerca de matrimonio. If you are married to somebody who is not a believer, Si eres casado con una persona que no es creyente, we are not supposed to send them away, pues no quiere decir que los deje o que los deje ir. right? The Apostle Paul tells us that we should stay married so that we might minister and potentially save, that person might come to salvation. Dice Pablo que debemos seguir casados, quién sabe si por causa tuyo la otra persona llegue a conocimiento de Cristo. So let's not apply this passage in that way. at Entonces all. no vamos a aplicar esto en esa situación. Okay. So when you're reading the rest of this, just consider that they are trying to make a very difficult choice. Y cuando lee todo eso, se ve que ellos trataban de tomar una decisión muy difícil. They go about it, I think, in a very correct manner. Y ellos pues lo estaban mirando o tocando ese tema en una forma correcta. What they do is they interview all of the families that might be affected by this. Y lo que ellos hicieron, sentaron con todas las familias que fueron afectadas de ese asunto. And they offer the chance that if the marriage is true and they want to follow God's law, they should stay with Israel. Y entonces ellos dijeron, bueno, si el matrimonio era un matrimonio verdadero, y ellos querían seguir con el pueblo de Dios, que ahí se quedan. And at the end of Ezra, at the book, you find a list of the people that were eventually sent away, the families that were sent away. Y después de ese libro podemos ver a una lista de familias que fueron enviados fuera. It ends up, it was a very small number of people that were involved here. Y luego pues se ve que era no mucha gente, un pequeño grupo que se había cometido ese error. It's something like less than 1% of Israel. Es algo que menos de 1% del pueblo de Israel. That does not diminish the pain that those families experienced. Pero eso no quita el dolor que ellos experimentaron. And passages like this are difficult for us to read. Y muchas veces es difícil leer pasajes como estos. But I think it helps us think about, are there things
in our life that we maybe have to give up in order to follow God. Pero también nos ayuda a pensar si hay cosas en nuestras vidas que debemos dejar para poder seguir a Dios. The most sort of striking example to me is if I am a drug addict, for example, Y algo para mí es como si yo fuera un drogadicto and I have a certain group of friends that when I hang out with them, we do drugs. y tengo un grupo de amigos de que cuando estamos juntos muchas veces me endrogo también. It would be wise for me not to hang out with those people anymore. Es sabio para mí que no cortar la amistad con esa gente. Those relationships would be broken. Esa relación se debe acabar My relationship with God would be saved. y luego mi relación con Dios es salvo. So I think sometimes we are presented with questions like that. Y creo que a veces nos presenta situaciones como esos. And like Ezra, we should approach those decisions with very thoughtful prayer. Y como Esdras debemos mirar esa situación con mucha oración. And actually, Ezra doesn't do this alone. He has a group of people around him that are helping him make this decision. Y Esdras no estaba solo, tenía también otras personas con él que le ayudaba a tomar esas decisiones. And I would strongly recommend that you also have people around you helping you make those decisions. Y yo recomiendo que a veces tú debes tener gente alrededor de ti que te pueda ayudar a tomar esas decisiones. When sin is small and not widespread yet, as it is here in Israel, it's not yet everywhere. Cuando el pecado es pequeño y que todavía no se ha avanzado, That's the best time to take care of it. eso es el momento de tratar con él. Can you imagine how much bigger the problem would have been had Israel waited another 80 years to talk about this with God? Y puedo imaginar qué tan grande ese pecado hubiera sido si Israel esperó 8 años después para tratar con ese pecado. How many more families would have been affected? ¿Cuántas otras familias que iba a ser afectado? So as soon as you are able to recognize sin in your life, Y después que tú reconozca pecado en tu vida, it's very wise to talk to God and confess immediately. es muy sabio a confesar y tratar con él ante Dios inmediato. So that it doesn't become an overwhelming problem. Y para que no se haga una cosa muy grande. Amen. Can I answer any questions? I feel like I've covered a lot of big stuff. Ya pienso que hemos comentado muchas cosas. Yeah, can I ask a question? Sure. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si alguien tiene una pregunta o algún comentario. It's like David said, when I was silent, my bones were drying until I confessed my sin. So it's convenient to confess our sins. Yes. We feel better immediately. Se siente bien después de que confesamos nuestros pecados. All right. Well, I have really, really loved being here with you this week. Y pues me ha gustado mucho estar con ustedes esta semana. We've talked about some tough things, but I'm glad that we could have done that together. Y hemos hablado cosas muy duras, pero estoy muy contento de que pudimos hacerlo. I just want to thank Alberto and everybody else who was organizing this event. Y yo quiero agradecer a Alberto y cualquier otra persona que estaba organizando ese evento. If you're like me, you are leaving this event feeling very refreshed and renewed. Y si eres como yo, estoy saliendo de esta reunión y me siento muy renovado y muy fuerte. It's rare for me that I can have 4 or 5 days where all I really think about is God's word.
Es algo raro para mí cuando tengo 5 o 6 días y que todo el día pensando de la palabra de Dios. And it's just so wonderful. Es algo muy, muy maravilloso. Yeah. It's a big blessing for them. Yeah, you are a blessing to me. Entonces, también son bendición para él. So thank you. I will remember you. I love you, and I hope to see you again soon. Y muchas gracias, los voy a acordar y espero volver a ver ustedes muy pronto.